Hola a todos, esto es Universidad Abierta. Bienvenida a toda la audiencia y bienvenido también, Edu, ¿cómo estás? Bien, vale, contento de estar acompañando a toda la audiencia en un nuevo programa que, como saben, es producido por alumnos de la Facultad de Comunicación y la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a meternos en el programa. ¿Qué tema tenemos para hoy, Vale? Vamos a estar explicando cuál es la situación actual de la Ley de Medios a partir del decreto de necesidad y urgencia aplicado por el Gobierno Nacional. Así es, esto es un decreto que pone en riesgo la libertad de expresión, posicionando a la comunicación como un negocio. Y también en el Congreso se está debatiendo una ley de convergencia. De aplicarse esta a la comunicación, ¿seguiría siendo un derecho? ¿Qué sectores se ven favorecidos? ¿Esto es una ley inclusiva? Todos estos interrogantes los vamos a contestar a continuación en la primera parte de este informe. Quédate mirando Convergencia o Concentración. En diciembre de 2015 el presidente Macri ordenó un decreto que anuló artículos centrales de la vigente Ley de Medios. Eso planteó un nuevo escenario en el mapa de las comunicaciones. En el informe de hoy vamos a ver cómo se encuentra la actualidad de las comunicaciones en Argentina, donde se están desmantelando medios populares y se está quitando financiación a producciones locales. En medio de todo esto hay quienes resisten y luchan por evitar la destrucción del campo de la cultura y la comunicación en Argentina. Acompáñanos. En 2009 se aprueba en el Congreso de la Nación la Ley 26.522 de Servicio de Comunicación Audiovisual. La sanción de la ley se logró después de un debate plural, colectivo y democrático que incluía diversos sectores de la sociedad, la llamada Coalición de los 21 puntos. La ley entra en vigencia y su aplicación comienza a correr hasta finales de 2015, año electoral y de cambio de gestión gubernamental. En enero de 2016 se sanciona el DNU 267/15, que pretende desarmar la vigente Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. El decreto ratificado por el oficialismo carece de legitimidad legislativa, ya que se votó a mano alzada y por lo tanto se dejaron de lado los procedimientos de discusión colectiva que habían construido los consensos de la Ley 26.522 y los intereses del debate plural de la coalición de los 21 puntos fueron desvinculados del nuevo decreto. ¿Cuál es la situación actual en relación desde el decreto de Macri y en la actualidad con la futura ley de convergencia? Bueno, la situación en este momento es una situación de alerta. Desde la Asamblea Audiovisual estamos interpretando que hay que estar alerta, estamos en un estado de movilización y alerta permanente porque se han dado una serie de señales, ¿sí? Si vos te pones a pensar, las señales vienen todas en el mismo sentido. Haciendo una cronología, lo primero que pasa, ¿sí?, es el decreto 267/15, que es de diciembre del 2015, ni bien asume el nuevo gobierno, que emite un DNU, que es un decreto de necesidad de urgencia, un decreto presidencial, que modifica una ley del Congreso, que es la 26.522, la ley de servicios de comunicación audiovisual. Lamentablemente, los decretos que fueron firmados por el presidente Mauricio Macri cuando asume su gestión gubernamental, deja sin efecto aquellos aspectos que tienen que ver con evitar la alta concentración en muy pocas manos y por otra parte lo que tiene que ver con la promoción de los medios comunitarios. Estos son los dos grandes aspectos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, vamos que nos vamos a... El Gobierno Nacional todavía no ha presentado el bosquejo o lo que está elaborando acerca de la nueva ley de convergencia. Lo que se está trabajando y lo que viene autorizando es que se puedan participar aquellos actores en materia de telecomunicaciones en los mercados audiovisuales, y quien esté en los mercados audiovisuales también pueda participar en materia de telecomunicaciones. Es decir, que el aspecto tecnológico permite
de esta manera lograr eso, la convergencia de soportes y de esa manera que los contenidos puedan ir por cualquiera de esos soportes. El decreto del DNU saca al actor principal que contribuye a ese fondo de fomento, lo saca y lo pone dentro del marco regulatorio de una ley que todavía no está, así que es la de comunicaciones convergentes. Sin embargo, y esto es porque la comunidad audiovisual siempre estuvo alerta, ¿sí? Sin embargo, el decreto dice que en tanto salga la nueva ley de comunicaciones convergentes, va a seguir pagando la misma proporción que venía pagando hasta el momento como cable operador. ¿Y por qué crees que el gobierno ha anulado la ley de medios, algunos puntos específicos que vos nombraste, y se está dando toda esta desmantelación de medios populares y comunitarios? Por los fondos, porque esos son fondos que es una caja en donde se renueva todo el tiempo. Imagínate que alguien va al cine en cualquier rincón del país y de eso AFIP tiene un impuesto, ¿sí? Entonces es una caja que la han visto con ansias, digamos, durante todos los gobiernos han querido ese dinero, manejar esos fondos. A ellos les tiene que cerrar un número, ¿sí? Y no importa lo que queda en el camino, no importa si estás financiando la cultura, la música, el teatro, los bienes simbólicos, el patrimonio audiovisual, no importa. Todo lo que tiene que ver con la cuestión económica y el no cumplimiento con los compromisos asumidos y con lo que plantea la ley en relación al apoyo al financiamiento de los medios comunitarios. Algunas escasas respuestas o respuestas de ocasión o trámites que les solicitan a las radios como para tratar de dejarlas conformes. Ese tipo de trabas y de interferencias permanentemente y no se está cumpliendo con lo que está establecido. Y lo que es grave y que es muy grave también es esta que estás referenciando, de que ha habido emisoras que se han visto con sus equipos decomisados, a los que les han impedido poder continuar con las emisiones, y esto también ha generado una reacción. Hubo casos en los que evidentemente se han parado las acciones y la emisora ha podido seguir continuando. No ha pasado a mayores, pero el escenario que se está desarrollando es muy riesgoso en términos de libertades públicas y en términos de promover la posibilidad del ejercicio de la pluralidad de voces y de la multiplicidad de expresiones y palabras, como lo demuestran todas las prácticas comunitarias que no responden a un partido político o a otro partido o a una fuerza. Esta fue la primera parte del informe. Quédate ahí que después del corte te vamos a estar mostrando cuáles son las principales modificaciones que se introdujeron con este decreto. Entre ellas, la disolución del AFCA y la creación de un nuevo ente regulador. Ya volvemos con más de Universidad Abierta. Nuevo bloque de Universidad Abierta, como siempre, nuestro equipo de producción salió a las calles de la ciudad. En esta oportunidad, Ciudad Abierta le preguntó a la gente si conoce cuál es el estado actual de la ley de medios. Mirá, esto respondieron. La ley de medios, como sabemos, fue una construcción colectiva, participativa, que se dio en la década pasada. Parece fundamental que todos tengamos un acceso, una real participación, todos los actores en esto. La ley de medios se derogó mediante decreto y actualmente está todo bajo la órbita del ENACOM. La instauración del Ministerio de Comunicaciones se le da de baja la ley y queda todo más o menos como en stand-by. Se hace difícil el ámbito de la comunicación, sobre todo para los medios comunitarios, que desde que se derogó la ley de medios no tienen un amparo
legal. No se cambió la estructura periodística como para que se pudiera hacer un negocio autosustentable. No es problema de una ley o no. Ahí entra en tela de juicio el rol del empresariado periodístico, que no es el mismo del periodista. No sé si va a ser muy diferente a lo que ocurría ya con la ley de medios. Son un avance de los medios hegemónicos totalmente concentrados que existen en nuestro país, y nosotros como estudiantes de comunicación, creo yo, tenemos la tarea justamente de apuntar a lo contrario de lo que está ocurriendo hoy. Seguimos con más de Universidad Abierta. Ahora estamos con nuestro cronista Guido Bianchi, que nos va a contar un poco más sobre esta situación. ¿Cómo estás, Guido? Bienvenido al piso. Hola, Edu. Contento de estar frente a toda la audiencia y de poder contarles más detalles acerca de este informe. Hasta ahora no hemos escuchado ninguna postura oficialista que argumente sobre este examen. ¿Por qué es así, Guido? La verdad, Edu, nos contactamos con los organismos oficiales, tanto con el ENACOM como con la Defensoría del Público. Pero ambos se rehusaron a darnos entrevistas alegando diversos motivos. Nos hubiera gustado tener una voz oficial para poder contrastar las diversas opiniones que escuchamos a lo largo de este informe. ¿Hubo algún caso en particular sobre esto? Edu, hay muchísimos casos particulares a lo largo de todas las provincias en Argentina. Lo grave que está ocurriendo es que se están decomisando equipos de transmisión y le están abriendo causas penales y procesos a los comunicadores. Todo esto hay que recordar, Edu, en el marco de la reglamentación 9435, que dispuso el ente que forma parte del Ministerio de Comunicación. ¿Y hubo reclamos o manifestaciones por parte de los involucrados? Desde los organismos oficiales, Edu, no ha habido respuesta a todas estas situaciones que se denuncian, pero colegas han propuesto diversas jornadas, una de ellas llamada el microfonazo, donde se intentó visibilizar todo este ataque a la libertad de expresión. ¿Y en qué más afecta este decreto a los futuros trabajadores y trabajadoras del medio? Este decreto, Edu, afecta a la plena vigencia de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y a los derechos consagrados en ella, en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos. Pero en lo que queda del informe, Edu, vamos a seguir viendo cuáles serán estas consecuencias. Bueno, Guido, muchas gracias por tu palabra. Ahora vamos a seguir conociendo un poco más sobre el ENACOM y su función como regulador de los medios. Quédate mirando la segunda parte del informe. ¿Y el ENACOM cómo funciona y qué atribuciones tiene, teniendo en cuenta que se unificaron dos organismos? Bueno, vuelvo a decir, como es el continuador jurídico del AFCA y el AFTIC, tiene todas las funciones, misiones y competencias que tenían esos dos órganos. El DNU 267 del 2015, que es el que introdujo mayores cambios en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual por decreto de necesidad de urgencia, que después fue ratificado por una de las cámaras del Congreso, la Cámara de Diputados, crea el Ente Nacional de Comunicaciones, que viene a ser el continuador que absorbe y reemplaza a la Autoridad de Aplicación y de Control de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y la Autoridad de Aplicación y Control de la Ley Argentina Digital. Las unifica en una única autoridad de control, como es, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. O sea, no es... El decreto 267/15 no solo modifica ciertos artículos, sino que propone la creación del ENACOM. ¿Qué es el ENACOM? Es el Ente Nacional de Comunicación que se genera luego de la disolución del AFCA y del AFTIC, anteriores entes reguladores de la ley. El ENACOM no tiene el mismo carácter diverso y plural. El organismo está conformado por 7 personas, 4 designadas por el Poder Ejecutivo, entre ellas su presidente, y las 3 restantes representando a las 3 principales fuerzas políticas del Congreso. Por esto, 5 de 7 podrían vincularse con el partido gobernante. Y los mismos integrantes de ese directorio pueden ser removidos y sin expresión de causa. Además, el ente pertenece a la cartera del Ministerio de Telecomunicaciones y por lo tanto no tiene espíritu de autonomía. Esto desoye el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en octubre de 2013 criticaba la falta de independencia del AFCA y que luego finalmente se estableció. Se han conocido 17 puntos básicos para la comisión redactora. ¿Qué puntos de estos 17 crees que son centrales, que van a delinear la ley, y cuáles por ahí te generan preocupación el contenido que tienen? Mira, yo fui uno de los invitados por Córdoba en el encuentro que se hizo acá en la Facultad de Derecho, que vino la comisión redactora. Sobre un aspecto central que yo hice hincapié es en los principios que se relacionan con la autoridad de aplicación. ¿Por qué? Porque lo que plantearon los mismos integrantes de la comisión redactora es que lo que ellos buscaban es darle la conformación en cuanto a funciones y misiones a una autoridad de aplicación que permitiese, que tuviese la suficiente flexibilidad para regular los fenómenos
por ejemplo, como los over the top que se llaman, que es Nextfleet. Es decir, aquellos que utilizan un determinado soporte pero que no tienen ningún tipo de regulación. En cuanto a la autoridad de aplicación, es importante algunos aspectos centrales que fija, como por ejemplo, que es la autoridad que agota la vía administrativa. ¿Qué significa eso? Que la resolución que tome el ENACOM es la resolución final. Ya lo único que queda en contra del control de esa resolución es la vía judicial, es decir, el control judicial de la administración. Tanto en la ley 26.522 como con la actual reforma, siempre queda esta intervención ahora del Ministerio de Comunicaciones antes de la Presidencia de la Nación como último sujeto que intervenía en esta vía administrativa. Entonces, es importante eso en cuanto a la independencia, en cuanto a establecer un órgano descentralizado y realmente independiente, establecer criterios de especialización, altos niveles de incompatibilidad. La ley de convergencia es el planteo que hacen las actuales autoridades del ENACOM para pensar el marco regulatorio de las comunicaciones. Ahora, ciertamente, una ley de convergencia no habría que plantearla como algo absolutamente distinto de la ley de servicios de comunicación audiovisual, sino que habría que pensarla como una continuidad. Los puntos que se han planteado pueden ser vistos, pueden ser revisados, no los conocemos en demasía. Hasta ahora los espacios que se han abierto para la participación pública es la posibilidad de enviar mensajes vía Twitter. ¿Cuántas palabras, cuántas ideas pueden entrar en un mensaje en Twitter? ¿Qué podés escribir en 140 caracteres? Realmente muy poco. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa? Me preocupa que efectivamente el ENACOM, las actuales autoridades que están regulando las comunicaciones, tengan la capacidad de recuperar el diálogo con la ciudadanía, con la coalición por una comunicación democrática que está integrada por más de 300 personas y organizaciones en todo el país, que son organizaciones sociales, radios comunitarias, televisoras comunitarias, académicos, investigadores, sindicatos, una pléyade de actores de la comunicación que han venido desarrollando a través de los años una serie de trabajos en este sentido, para que sean escuchados. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual estableció tres tipos de prestadores, ¿sí? Y a esos tres tipos de prestadores le estableció funciones, objetivos, fines distintos, ¿sí? Entonces, el sector privado comercial tiene una finalidad, tiene unos objetivos que son distintos de los que tiene el sector privado no comercial. O lo que tienen los medios públicos, o la que deben tener los medios relacionados con los pueblos originarios. Entonces, a eso hay que apuntar. Es decir, sin lugar a duda que las modificaciones, a partir de diciembre de 2015, con la gestión de Mauricio Macri, está directamente relacionada a modificar todo lo que es la regulación de los prestadores privados comerciales. Entonces, allí es lo que hay que ver si las medidas tomadas incentivan lo que muchos autores llaman esta convergencia concentrada, es decir, convergencia de soportes y a su vez concentración en pequeños grupos o conglomerados infocomunicacionales muy concentrados desde el punto de vista económico. Así pasó la segunda parte del informe sobre ley de medios. Después del corte vamos a estar conociendo cuál es el rol que le queda a los comunicadores y comunicadoras de nuestro país para contrarrestar a la nueva ley de convergencia. Ya volvemos con más del programa. Nuevo bloque de Universidad Abierta, llegó el momento de conocer la tercera parte de este informe. Luego de conocer cómo accionaría la nueva ley de medios,
pudimos identificar cómo la comunicación va haciendo un giro hacia el lado de la mercancía, dejando de lado la idea de entender a la comunicación como un derecho. Es necesario conocer el rol del comunicador en la sociedad y también que el Estado escuche y dé respuestas a los reclamos. Lo dejamos ahora con la tercera parte del informe, convergencia o concentración. Mirá. El DNU propone reformas profundas y claves que marcan un cambio de paradigma con respecto a la ley anterior. La comunicación regresa a su valor como producto de mercado, en desmedro de su consideración como derecho humano. Los artículos principales que se modifican son el artículo 45, considerado como el corazón de la ley anterior. Esto eleva de 10 a 15 la cantidad de licencias de radio y TV a nivel nacional y de 3 a 4 las licencias en el orden provincial. Ya no habrá tope sobre la cantidad de ciudades en las que puedan operar las empresas de cable. Se eliminan las restricciones a la propiedad cruzada entre cable, radio y TV abierta. Cualquier empresa puede abarcar esos múltiples servicios. Con ello se extienden los plazos de las licencias a 10 años, sin importar cuál sea la fecha de vencimiento actual. Las licencias se pueden transferir, por lo cual se elimina la prohibición de licencias intransferibles que regía la ley anterior. En términos concretos, la prórroga de las licencias actuales elimina las posibilidades de concursos abiertos a medios sin fines de lucro. La eliminación de restricciones al cruce de la propiedad privada alienta a la concentración de los medios con posición dominante. El espectro del 33% a medios sin fines de lucro se ve amenazado por una regresión a la lógica del libre mercado y a la eliminación del fomento a la producción local. ¿Y qué pasó con el proceso de adecuación que regulaba la ley anterior? Ese proceso se suspendió completamente y elimina los ajustes a los cuales debían someterse los medios de comunicación hegemónicos. ¿Cómo hacer para esto que decís vos, de volver a poner en el centro de la discusión a la comunicación como un derecho y para evitar todo esto que está ocurriendo con los medios de comunicación en Argentina? Más que sensación, es una realidad palpable. No solo pasa con la idea de lo que se pretende en relación al tema de la comunicación, sino que sucede con todos aquellos temas que pueden ser ásperos, irritantes o que no interesa al poder de turno que sea conocido o visibilizado. Eso es parte de la realidad. Y nuestra tarea como docente, como integrante de un medio comunitario, como integrante de Interredes, como integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias, como persona que trabaja con otros y otras, es seguir dando el debate e ir encontrando los espacios a través de los cuales nos podemos dar y nos demos esta oportunidad de ir planteando otra mirada y desde el gobierno la obligación es dar respuesta a estas demandas ciudadanas. ¿Qué va a pasar con el cine, con la música, con el teatro, todas las producciones locales, independientes, en este panorama que se viene, que vos bien estás diciendo que es la desfinanciación? Mira, está en riesgo, ¿sí? El patrimonio audiovisual, la soberanía audiovisual, están en riesgo los bienes simbólicos. ¿Por qué? Porque el cine forma parte de un entramado, de algo, de un discurso mayor, ¿sí? Forma parte de los entramados de memoria, es un pilarcito de memoria, ¿sí? Son relatos de un tiempo, te dan cuenta de quién lo produce, en qué momento, ¿sí? Eso por un lado, eso es todo lo que peligra. Pero, ¿qué va a pasar? Es muy sencillo lo que va a pasar. Lo que va a pasar va a depender de nosotros. Todo lo que vaya a pasar de acá en más va a depender de los ajustados, como quien dice. O sea, eso es en general en todos los sectores. Cuando vos recibís un ajuste, el límite al ajuste es la resistencia del ajustado. En la cultura, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la educación, siempre, ¿sí? El límite va a estar en la resistencia de la gente.
que hay que seguir luchando por la democratización de la palabra pública, por el fortalecimiento de los medios comunitarios, por la posibilidad para tantos jóvenes y tantas jóvenes que son estudiantes, que quieren y tienen el derecho a ejercer su profesión, a tener una palabra libre y poder tener espacios donde desarrollarse. Los medios comunitarios no solo te dan esa oportunidad a vos y a vos como estudiantes, sino también y fundamentalmente a la comunidad, para que se vea reflejada, para que el pueblo encuentre en estos medios su propia palabra amplificada, para que la comunicación popular responda a sus intereses, como es que conceptualmente es a lo que se apunta con estos medios. ¿Cómo se interpreta constitucionalmente la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de información y el derecho a la comunicación? Conforme a los tratados internacionales y al espíritu de lo que fue la Reforma 94. Es decir, no hay ninguna crisis de paradigma. Entonces, una ley inferior no puede cambiar el paradigma de derechos humanos que tiene la Constitución. Nosotros adherimos a este orden público internacional. Toda la legislación que venga no se puede apartar de eso. No la podemos interpretar de una manera distinta de lo que se viene interpretando. Llegamos al final del programa Edu y la verdad, después de haber visto el informe como futuros trabajadores de la comunicación, nos preguntamos cuál es el camino a seguir después de estas modificaciones. Nuevamente los medios vuelven a estar en concentración de unos pocos. La ley de medios significó un avance en la libertad de expresión, no solo como un derecho individual, sino como un derecho social. En la actualidad el espectro se divide en tres, un 33% para cada sector. El sector comunitario, el sector público y el sector comercial. El comunitario es el que más se ve afectado. También vimos en el informe cómo colegas también se han manifestado en contra de esta nueva ley. Y nosotros, como Universidad Abierta, repudiamos estas medidas porque creemos que la comunicación es un derecho de todos y todas que no debe ser vulnerado por sectores o grupos que atentan contra la libertad de expresión. Vale, lamentablemente hemos llegado al final del programa, pero recuerden que nos pueden seguir por las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. En YouTube podés ver todas nuestras producciones e informes. Y también date una vueltita por nuestra página web. Si querés más de Universidad Abierta, podés escuchar todos los miércoles a las 15 horas por Radio Revés y a la misma hora por Radio Heterogénea. Entonces, Edu, nos vemos la semana que viene para ver mucho más. Universidad Abierta. Chao.